Buenas noches, edición número 587 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Hoy vamos a hablar de algunos temas que son realmente los temas de nuestro tiempo, como a veces decimos. Desde luego también hay otros, pero creo que la educación y la salud son dos pilares realmente fundamentales que quizás no merecen la preocupación en general de la dirigencia, no solamente la dirigencia política, sino en otros estamentos que no se los visualiza como realmente los pilares de una sociedad, que son la educación por un lado y la salud por el otro. No separadas, sino que también esto tiene que caminar de la mano, concatenadamente. Pero el tema de la educación nos resulta preocupante con los hechos de violencia que se han suscitado en los últimos días. Un chico que entra con un arma de fuego, un chico de 12, 13 años, para reclamar su lugar en un aula, y como no se lo daban, apeló a las vías de hecho. Y por otro lado, la señora, que se viralizó un video donde agredía a una maestra simplemente porque la maestra cometió la osadía de que la señora, madre de un alumno, viniera a retirarlo, y ya había terminado la hora lectiva, hacía una hora largamente, y ella, bueno, tenía que cerrar el colegio, o sea, es muy natural. Y se sintió muy mal porque, aparte es una conducta reiterada, esta mujer se sintió muy mal porque realmente entendía que la maestra tenía que ser full time, todo el día, la noche, quedarse, y si ella lo dejaba ahí como si fuera, no entendió bien que es un colegio, un establecimiento escolar, no un depósito de chicos. Esto realmente preocupa porque imaginémonos que al agredir la madre a la maestra, y esto estar tan difundido, en una cultura realmente que desprecia las normas, hace que se le pierda totalmente el respeto. Nosotros recordábamos siempre cuando éramos chicos, la maestra era realmente una autoridad, ¿no? ¿Qué nos ha pasado con esto, no? Los padres apoyaban esa autoridad. Exactamente. Ayer salió un artículo en La Nación de Mariano Narodowski, que fue experto que fue ministro de Educación en parte de la gestión de Macri en la ciudad, donde él dice que quizá se idealiza mucho el pasado y recuerda que la formación actual de los maestros es más profunda, por lo menos antes eran los maestros normales, o sea, hacían el secundario y salían, como salió mi mamá, por ejemplo, con el título de maestras. Ahora tienen que hacer un estudio, aparte es un estudio universitario, ¿sí? Y tienen quizá mayor capacitación, etc. Ahora bien, esto se contrasta con lo que vos estás señalando, que es un nivel por un lado de agresión de los alumnos y de los padres, que implica falta de respeto al orden en la escuela y a la autoridad de los maestros y de las autoridades en general. Y por otro, bueno, unos problemas de ausentismo y de una serie de características que hacen que, en definitiva, los resultados escolares de los chicos no respondan a esa capacitación más sofisticada que reciben los maestros. Yo en eso, vos sabés que yo digo, a lo mejor puede ser que se haya extendido la currícula, pero hay que ver si esa currícula está adecuada, por un lado, a los tiempos, y por otro lado, si realmente se hace con profundidad, porque los colegios normales eran de excelencia. Yo me acuerdo del normal número 1, el normal número 4, la escuela de número 9, ahí en Domingo Faustino Sarmiento, el Mariano Acosta, eran formadores de maestros. Y realmente ahora esto de que quizás con un nivel terciario puede ser para determinadas especialidades, pero creo que me da la sensación que es mucho más laxo. Esto pienso yo, porque también lo hemos vivido en los colegios nuestros. En cualquier caso, antes el maestro era una autoridad respetada y los padres se aliaban para sostener esa autoridad. No, ahora son a veces sindicalistas de sus hijos. Seguro. Y pasa a ser, como decimos siempre, la escuela, en lugar de ser una escuela formadora, una escuela contenedora y en muchos casos también sustituta de la casa en cuanto a inculcar hábitos alimenticios, por ejemplo. Bueno, esto forma parte todo de un cuadro de anomia generalizado que hoy existe en nuestra sociedad. Hemos pasado de la fuerza sin ley de la dictadura a la ley
sin fuerza, claro, que es lo que hoy está ocurriendo. Y esta anomia, que como siempre decimos, es el desprecio a las normas, no es la carencia de normas, es directamente no cumplir con la norma. De nada vale, como decimos siempre, que impongamos nuevas leyes, nuevos decretos, reglamentos, si los que están vigentes no se aplican y no se aplican con la rigurosidad que deben ser ejercidos. Pero vamos al otro tema, el tema de salud, y que mejor para hablar con el licenciado Hugo Magonza, que es el presidente de ACAMI, la Asociación Civil de Actividades Médicas No Lucrativas, y director general del CEMIC, de este instituto tan prestigioso, del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas. Y la primera pregunta se nos ocurre, ¿cómo ves vos hoy el sistema de salud en la Argentina? Bueno, es una pregunta, bueno, gracias por haberme invitado, pero es una pregunta compleja de responder fácilmente. Voy a tratar de hacer lo posible porque los programas de televisión tienen sus tiempos agotados. Primero, hay distintas realidades en la República Argentina. O sea, hay lugares donde la atención médica es pronta y oportuna y adecuada, y hay otros que están más alejados de eso y la gente no accede adecuadamente. Entonces no tenemos una sola realidad. Tenemos la realidad de quien está cubierto por una obra social, una prepaga o accede a un hospital de calidad, y hay otros que no acceden. Entonces estamos hablando de millones que están bajo un modelo de cobertura formal o de otros tantos que están en un modelo de cobertura informal. Y esa cobertura informal tiene sus particularidades. Algunos tienen servicios de buena calidad y otros no tienen servicios. Con un problema adicional, que es que la gente más pobre, las que tienen menos recursos, es la que está en menos condiciones de reclamar por sus derechos. Por lo cual el sistema de salud, como la educación, ¿no? Las dos hermanitas huérfanas de la democracia, exactamente, tienen un inconveniente, que primero hay que educar para poderle explicar a la gente que se cuide a sí misma, pero además que reclame por sus verdaderos derechos. Los verdaderos derechos de las personas están con respecto de la Constitución Nacional, ¿no? Es decir, el derecho a la salud es un derecho constitucional. Y hay toda una mala comprensión respecto de eso, entendiendo de que se le puede transferir a entidades. En realidad, el primer regidor del sistema sanitario es el Estado Nacional. Por eso se dice que el Ministerio de Salud es el rector de la política pública. Y hay que pensarlo como una política sanitaria, política pública y una política partidaria. No puede durar un periodo. Tiene que empezar y planificar. Y tiene que ser una política de Estado. Igual que la educación. La educación, cuando uno dice, ¿por qué nos empezamos a preocupar? Empecemos a preocupar por la educación. Seguro. Para poder tener una democracia sólida y a partir de ahí construir en el resto de las cosas, en la justicia, la economía y eventualmente la salud. Respecto a la salud, Argentina tiene una particularidad muy importante, que es probablemente uno de los países que tiene el más alto nivel de los sistemas sanitarios de Latinoamérica cuando uno toma algunas fotos de la República Argentina. O sea, la mejor tecnología, a veces sobreabundante tecnología, profesionales muy bien formados, producto de una educación que a veces hoy cuesta mucho mantener, pero que la realidad es que de la facultad tanto de la UBA como de hoy muchas entidades privadas, incluyendo las que forman parte de ACAMI, que son formadoras de recursos humanos, salen profesionales de muy buen nivel, con altísimo compromiso, incluyendo muchas otras carreras vinculadas a la medicina, como pueden ser la enfermería, la farmacia, la bioquímica, la terapia física, la nutrición. Hoy ya no se habla de un modelo médico hegemónico, sino un modelo de equipo de salud. Esos modelos funcionan muy bien, el inconveniente está en que no todos acceden. No llegan a estar. Cuando uno empieza a preocuparse por cuál es la solución del problema sanitario, se da cuenta que el problema sanitario de la República Argentina es menor en términos comparativos con algunos de sus vecinos. Si no, no tendríamos migración sanitaria. Seguro. Que es un problema que el Estado también tiene que ver cómo algún día va a poder resolver. Las oftalmológicas que viene gente de Paraguay, de Bolivia, países limítrofes, y vienen a hacer las prácticas quirúrgicas en el Santa Lucía, por ejemplo, o en el Garrahan. Claro, lo que sucede es que en nuestro país, tanto la educación como la salud, tienen una mirada gratuita porque tienen un concepto de solidaridad y comunitario.
¿Cuál es la gratuidad solución? hay que financiarla. Claro, Sí. entonces hay que preguntarse, nosotros deberíamos suspender la actividad, o sea, creo que un problema de la salud ha sido que la gente no ha querido hablar nunca de salud en términos políticamente incorrectos. Entonces uno dice, no, la salud es para todos. Sí, la salud es para todos. Hay que gestionarla adecuadamente, hay que financiarla adecuadamente y hay que ser muy eficiente en ese sentido. Si yo tengo un problema sanitario como es el problema vecinal, que tengo vecinos con dificultades sanitarias, uno no puede, no necesariamente tiene que negarle la prestación. Lo que tiene que hacer es acuerdos adultos, país a país, para decirle, yo resuelvo problemas sanitarios y ustedes de alguna manera me tienen que compensar. Yo, de hecho, uso un argumento que era bastante gráfico. Cuando Evo Morales asume la presidencia de Bolivia, él decide aumentarle a la República Argentina el BTU por 4, si yo no me equivoco, porque entendió que no tenía por qué el pueblo boliviano subsidiar el gas de los argentinos. Eso me pareció a mí que era una decisión correcta de un presidente. No tenía por qué una sociedad financiar a otra. Ahora, seguro. Nosotros tranquilamente podríamos tener un modelo compensatorio, es decir, o gas por servicio médico o lo que fuera. No necesariamente hay que suspender. Hay que negar la prestación. No hay que negar la prestación, lo que sí hay que negociar cómo hacerlo. ¿Y cómo está el sistema de prepagas en el país? ¿Está con problemas de rentabilidad, de altos costos? El problema de la cobertura médica en la República Argentina se comprometió en el año 98 y empeoró en el año 2001 a través de la ley de regulación. ¿La ley? De regulación. Porque la ley de regulación es una ley asimétrica y si uno la va a mirar fuertemente, es una ley de cumplimiento imposible, porque pone en una balanza un montón de obligaciones que le transfiere equivocadamente, creyendo que es a las empresas, y en realidad se las autotransfiere a los beneficiarios. Porque el sistema, a pesar de ser prepago, cobertura médica comunitaria o lo que fuera, tiene un concepto de solidaridad. Los jóvenes financian a los mayores y los sanos financian a los enfermos. Esta es la práctica natural del sistema. Cuando uno involucra dos variables que funcionan inadecuadamente en esta regla, que es hay que tomar a la gente que tiene patología previa y no puede uno ponerle una barrera de entrada ni un arancel diferenciado, o cuando uno tiene que no incorporar a mayores, lo que está haciendo es desequilibrando ese modelo de equilibrio. Que uno lo que hace es administrar los fondos que terceros le dieron a uno para que administre cuando es joven y sano para la enfermedad. Este problema es un problema que en la República Argentina está llevando a el desfinanciamiento del sector privado de la salud, incluyendo el de la seguridad social. B, está llevando a la concentración del mercado de una manera que no era, yo supongo, el deseo de los legisladores en su momento. Seguro. Ningún legislador piensa en un modelo de concentración, seguramente era todo lo contrario. Sin embargo, hoy está pasando eso. Las empresas medianas y pequeñas han ido desapareciendo o se han ido fusionando, y lo que sí queda es un mercado con el 85% en 10 entidades. ¿Está mal? En realidad la eficiencia no está mal. ¿En 10 entidades? Sí, aproximadamente. No está mal, lo que está mal es que no haya la posibilidad de la supervivencia de empresas medianas. Inmediatamente se viene la otra contrapartida. Si yo soy mayoritario, también puedo ser abuso de mi posición de dominio. Está claro, eso es economía pura. Pero un oligopolio, digamos, ¿no? Sí, yo, digamos, no es enojoso con los competidores, ni mucho menos. Al contrario, lo que pasa es que es una realidad de mercado que uno tiene que encontrar una solución para resolver. Y hay un problema adicional, que es el crecimiento de los costos en salud. Los costos en salud en el mundo crecen entre 2, 4 y 6 puntos por encima de los PBI. En la República Argentina, en la serie de los últimos 15 años, y tomamos 15 años... tomando el INDEC cuando era un INDEC que se podía tomar la información como confiable. Ahora lo tenemos también como confiable, ¿no? Pero hubo un lapso que fue... Claro, ahora nuevamente, y en un periodo del medio hemos tomando la información que producía el Congreso, uno hace una serie de 15 años y el costo de salud de esas mismas mediciones da 27% arriba el costo de salud que el costo de vida. O sea, pero esto es lo que pasa en el mundo, no es una cosa extraña. En la Argentina pasa más porque hay ciertas normas que son muy laxas, que se pueden corregir, que es, por ejemplo, la incorporación de tecnologías que no están adecuadamente probadas
y se incorporan a la cobertura a valores que no están regulados por el mercado. Entonces estamos en el peor de los escenarios, productos muy costosos que no tienen evidencia científica, con lo cual no solamente se encarece la atención de todos, porque finalmente se redistribuye en la población en su conjunto, sino que además de esto, a lo mejor estamos haciendo daño en lugar de mejoras. Problema grave y con muchas complicaciones si uno lo quiere resolver. Pero fuiste bastante claro. Muchísimas gracias, No, gracias Hugo, y vamos a una pausa. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. ¿Te acordás del tango Volvió una noche? No la esperaba. No la esperaba. Había en sus frentes tantos inviernos. No había en mi frente tantos inviernos. Que también ella tuvo piedad. Volvió, pero en una noche. Volvió y retornaron los monólogos cristianistas, agobiadores, por cierto. En un formato de reportaje, un formato pseudo reportaje, entre comillas, porque estaban Víctor Hugo Morales, Gustavo Silvestre, Roberto Navarro. Una mujer que no recuerdo el nombre, Ballester, no sé, no me acuerdo. Un reportaje que era tirarle flores nada más, o sea, todo pautado. Tan fue así que en un momento dado la doctora Fernández, Cristina Fernández, que ya nos estamos refiriendo, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, pero hasta acá llegamos, como diciendo, esto estaba hasta acá, no pregunten más, no pregunten, que la verdad que realmente las preguntas no eran preguntas, eran cuestiones de que, incluso más que no lo dejaba hablar en un momento dado. Patético, realmente. Y además ni siquiera se hizo en un estudio de televisión, sino que fueron ellos a la Fundación Patria, donde ella tiene sus oficinas en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que cuando uno ha cometido tantos desaguisados, tiene que llamarse a silencio, por respeto a la gente, porque si uno toma la catarata de temas en que incurrieron actos de corrupción, el kirchnerismo, creo que por lo menos un poco de respeto a la gente. Digo esto porque no hubo un esbozo de autocrítica, no se habló de sueños compartidos, obviamente, no se habló, que ni le preguntaron. Ni le preguntaban, pero ni siquiera una autocrítica. Se fueron diciendo que tenían un 5% de pobreza, se fueron yendo con índices amañados. Y hoy este señor Guillermo Moreno, que fue increpado duramente por una mujer y no sabía qué responder, todavía se sigue pavoneando por los medios de comunicación, como si acá no hubiera pasado nada.
Yo no digo... Vemos la foto, yo digo que lo que hay que tener es un poco de respeto hacia la gente, un poco de respeto hacia libertades que hoy hemos recuperado, que fueron conculcadas durante ese gobierno, como por ejemplo la libertad de expresión, esa manera, claro, pero lo que pasa es que los autócratas no pueden hacer autocrítica, por una razón sencilla, porque sería una traición o al dogma o a los conmilitones de ellos, ¿no? No deja de venir bien cada tanto esto porque nos recuerda dónde estábamos. Ya nos habíamos olvidado de estos monólogos y es la misma de siempre, como si vos no ha cambiado nada. Claro. Ellos siempre señalan lo mismo. El único error que cometieron es haber perdido las elecciones, porque al haber perdido las elecciones conculcó el sueño que había acuñado Diana Conti de Cristina Eterna. Así es. Realmente yo creo que me pareció algo... Sí, más allá de sus disertaciones sobre temas económicos, en lo que no tienen la menor idea. Reiterativo, bueno. Habla ahora del precio de la leche, no sé, le habrán pasado algún dato. ¿Y dónde estábamos en diciembre de 2015 cuando ella dejó el poder? ¿Estábamos en Suecia? Por supuesto. La inseguridad era una sensación, los índices no se conocían, vivíamos en un mundo ocultando lo que ahora realmente está lleno de dificultades, pero por lo menos las estadísticas son confiables. Es como decían los médicos, para curarse una enfermedad primero hay que aceptar que uno tiene esa enfermedad. Cuando uno quiere resolver un problema tiene que reconocer ese problema y la gravedad. Las estadísticas nos pueden marcar cómo estamos hoy en muchos aspectos. Otro tema que me parece importante y vinculado con pues ya que estábamos hablando de reportajes amañados o pseudo reportajes, pasó algo muy grave con 678, en realidad no es 678, 67 y 88 millones, ¿no? Sí, hay una denuncia de la Oficina Anticorrupción y del ministro Hernán Lombardi porque aparentemente hubo un desvío de fondos del ANSES hacia la productora de Diego Birz en alrededor de 88 millones de pesos. O sea que además de ser una propaganda partidaria sufragada con recursos públicos, encima hubo una desviación para los bolsillos de esta productora y seguramente de algunos funcionarios involucrados. Era la productora de Diego Birz y de Cristóbal López, que tengo entendido. Así que, bueno, esto me parece que es... Con el dinero, del ANSES, ¿sí? Con el dinero de los jubilados. Porque en un momento dado Kicillof dijo, ¿para qué queremos tener, o alguien del gobierno dijo, ¿para qué queremos tener muerta de risa y la plata? Si realmente se puede utilizar. Pero esa plata no era de ellos, era plata de los jubilados. Era plata que le estaban retaseando muchos de los oyentes, de los televidentes nuestros, que son jubilados. A veces se quejan por tema de medicamentos y otros, pero durante ese periodo sería bueno que sepan que el dinero que era de los jubilados fue destinado a hacer propaganda política y obras faraónicas, que en realidad obras faraónicas que se anunciaron, se cobraron, pero nunca se hicieron. Por eso tenemos el atraso en infraestructura, tanto energética como vial, como en materia de telecomunicaciones, etcétera. Me parece que este es un tema que va a haber que prestar mucha atención, porque a veces uno, cuando escucha de que Julio De Vido va a salir indemne en todos lados, nos preocupa. Por suerte, Laura Alonso está trabajando muy intensamente en esto. Por suerte también el tema de Odebrecht está avanzando por carriles, me parece bastante... Esperemos que se conozcan información. Y otra cosa más, la verdad que estaba a gritos, que clamaba a gritos que era que Nisman había sido asesinado en estas horas. Realmente se comprueba que no hubo suicidio, sino de que Alberto Natalio Nisman pagó con su vida el pretender investigar al poder. Así es. Hay un tema adicional que me parece... Vamos recorriendo todos los temas uno tras otro, pero además los vamos digamos que encadenando. Y todo esto contó con el aval espiritual, llamémoslo así, de entidades que debían dedicarse a otros fines, como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. De Madres de Plaza de Mayo sabemos lo que pasó además con el programa Sueños Compartidos. Y traigo esto a colación porque ha habido unas declaraciones muy poco felices de la señora de Carlotto en Tucumán ayer,
que dijo si vencimos, algo así, no recuerdo las palabras exactas, pero si pudimos vencer a Videla, vamos a vencer a Macri. Es haciendo una asociación entre un dictador siniestro y un presidente de origen democrático que se está manejando dentro del Estado de Derecho. Es decir, esa comparación es absurda, más cuando de su entidad no han salido ninguna crítica hacia presidentes de origen democrático que se han transformado en dictadores como Maduro. Exactamente. Así que, no, digamos, ya no me llama la atención porque su adscripción al kirchnerismo es pública y notoria, pero deberían tener por lo menos una mayor prudencia, si es que quieren seguir siendo conocidas como defensoras de los derechos humanos, calidad que han perdido para mí hace mucho tiempo. Con un poco de recato, parecería que tienen necesidad permanente de recurrir a este tipo de vocinglería, como pasa con Cristina Fernández, que sale con ese reportaje el 25 de mayo, nefasto también por otro tema, porque con ese concepto adanístico que tienen muchas veces algunos políticos, ella por un lado, diciendo que el sol del 25 viene asomando, con una papelería, con una publicidad que estuvo profusamente en la vía pública, como que empezaba una nueva etapa, porque parece que este es el país de las refundaciones, la de 1580 de Garay, Fundación de la Ciudad de Buenos Aires, o tantos otros, por supuesto, no seamos nosotros también ombliguistas de mirar solo Buenos Aires, pero de todas las grandes ciudades del interior que fueron fundadas en esa época, parecería que requieren una refundación en forma constante. Tuvimos el caso también en ese mismo día, el 25 de mayo, que no lo comentamos, también el lanzamiento de un nuevo país por parte del Frente Renovador. Sí, más allá de que me parece mal que en la fecha patria se hagan actos de carácter partidario. Exactamente. Tanto de Cristina Kirchner como de Massa y Margarita Stolbizer. Me parece que tiene que unir a todos. Yo me acuerdo que, el gobierno hizo un acto, los actos del gobierno fueron izamiento de bandera, chocolate, locro y Te Deum. Fueron absolutamente sobrios. El sábado el desfile militar. Desfile militar que una de las, cuyo nombre no recuerdo, ahora que era novia de Fito Páez, en un tuit dijo que le evocaba al 55, porque habían pasado aviones. Realmente la estupidez, la imbecilidad casi no merece. No tiene límite, ¿no? Claro, es difícil comentar algo tan tonto. Pero realmente, yo no lo había escuchado eso, pero realmente uno cuando ve los aviones pasar, yo me acuerdo que era chico, eran producto del desfile. De los desfiles militares, como hay en cualquier lugar del mundo, lógicamente. Democrático, por supuesto. Democrático. En este último minuto, pues nos hacen señas y por más que uno quiera tener un momento distendido como este que podemos charlar. Momento agua en este caso. Momento no agua, whisky. No tenemos ni momento whisky, ni momento champán, ni momento fernet. Acá es solo agua, mineral, o por lo menos debe ser así. Suponemos. Grave lo del Consejo de la Magistratura, Eduardo Freire, por presunto enriquecimiento ilícito, mal desempeño en sus funciones. Sí, se ve frenada la posibilidad de juicio. Claro, hay un dictamen acusatorio de la Comisión de Acusación, pero aparentemente en el plenario no estarían los 9 miembros del Consejo de 13 que requieren para poder abrir el proceso de juicio político, no condenarlo. Un miembro del Consejo del Estamento Académico de nombre... Candiz. Votó en contra cuando se esperaba que iba a votar a favor. En fin, el kirchnerismo, por supuesto, votó también en contra. El peronismo, que antes había protegido a Ollarvide, ahora protege a Freire. Es decir, protege siempre a los jueces corruptos. Académico, que un juicio político no se basa en certezas, sino que se basa justamente en presunciones. Y volver a distinguir, como lo hemos hecho en otras oportunidades, la naturaleza de lo que es el juicio político con lo que es un juicio penal. Además que ni siquiera es para la remoción, es para la apertura del juicio político. Exactamente. Y bueno, el tiempo siempre nos corre. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.